Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les prometo, va a dar mucho de qué hablar y, de hecho, va a sorprender a más de uno. Como habrán visto en el título, vamos a desentrañar el reciente silencio que ha roto la familia de Demet Özdemir, y lo que han dicho sobre el actor turco Can Yaman. Sí, han oído bien. Después de un tiempo de especulaciones y rumores, parece que las aguas se han movido y tenemos información muy jugosa para compartir con ustedes. Si son fans de las noticias del mundo del espectáculo turco, o simplemente les intriga saber qué está pasando entre estas dos figuras tan mediáticas, quédense con nosotros porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así formen parte de esta comunidad que tanto amamos. Y ahora sí, vamos de lleno al asunto. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla y desató una ola de rumores sobre un posible romance. Aunque en su momento ambos intentaron mantener un perfil discreto, la intensidad de los fans y la constante atención de los medios hicieron que fuera difícil escapar a las especulaciones. Se les veía juntos con frecuencia, se rumoreaba sobre momentos íntimos y en general, el público estaba convencido de que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen a simple vista. Con el tiempo, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, las declaraciones públicas se volvieron más cautelosas, y la narrativa sobre su relación comenzó a cambiar. Algunos decían que habían tenido una relación breve pero intensa que terminó, otros que nunca fue algo serio, y algunos más escépticos, que todo había sido una estrategia de marketing. Lo cierto es que hasta hace poco, no habíamos tenido una confirmación clara ni un desmentido categórico por parte de ambos, dejando el misterio en el aire. Pero la clave de nuestro vídeo de hoy no está tanto en lo que Demet o Can hayan dicho directamente en estas últimas semanas, sino en lo que ha surgido desde el entorno más cercano a Demet, específicamente su familia. A veces las declaraciones de los padres, hermanos o familiares cercanos pueden ser aún más reveladoras, ya que por lo general, tienen una perspectiva más íntima y honesta sobre la vida de sus seres queridos, lejos de las presiones mediáticas que puedan sentir los propios famosos. Y es precisamente eso lo que ha ocurrido. Recientemente ha habido una serie de comentarios y declaraciones provenientes del círculo familiar de Demet Özdemir, que han roto un silencio que se mantenía hasta ahora. El tema, como era de esperar, ha girado en torno a Can Yaman, y las palabras que han trascendido han dejado a muchos sorprendidos. Para entender el contexto, es importante recordar que la familia de Demet siempre ha sido presentada como un pilar fundamental en su vida. Ella misma ha expresado en múltiples ocasiones lo importante que son sus padres y hermanos para ella, y como siempre la han apoyado en su carrera. Por lo tanto, cualquier declaración que provenga de ellos adquiere un peso significativo. Según lo que se ha comentado en diversos medios turcos y ha sido replicado por portales de noticias de espectáculos internacionales, ha habido conversaciones con la madre y el padre de Demet, e incluso con algún hermano, donde se les ha preguntado directamente sobre Can Yaman y la relación que, según el público, existió o existe entre él y su hija. Y aquí viene lo realmente interesante, lo que nos ha impulsado a hacer este vídeo. Las respuestas de los familiares de Demet no han sido las típicas evasivas o respuestas genéricas que a veces se esperan. Al parecer, han sido más directas de lo esperado, y sus palabras han arrojado luz sobre la percepción que tienen de Can Yaman. Lo que ha sorprendido a muchos es la forma en que han abordado el tema. En lugar de desestimar por completo la existencia de una relación o mantener un silencio absoluto, algunos miembros de la familia de Demet Özdemir han hecho comentarios que sugieren que, si bien quizás no fue un romance de cuento de hadas con un final feliz, sí hubo algo más que una simple amistad o conexión profesional. Por ejemplo, se ha reportado que la madre de Demet, en una conversación informal con un reportero, habría indicado que Can Yaman era un joven muy simpático, y que efectivamente, había una buena conexión entre él y su hija durante el tiempo que trabajaron juntos. Estas palabras, aunque pueden parecer sencillas, rompen con la idea de que la familia de Demet siempre ha sido indiferente al tema o que lo ha negado rotundamente. El hecho de que la madre reconozca una buena conexión y describa a Can como simpático sugiere que sí tuvieron conocimiento de algo más profundo que una mera relación laboral.
Pero la cosa no se detiene ahí. Algunos de los testimonios más impactantes provienen del padre de Demet. Se dice que ante la insistencia de los medios por conocer su opinión, el señor Özdemir habría compartido que, si bien él siempre priorizó el bienestar y la felicidad de su hija, y que Can Yaman parecía ser un joven con mucho talento, también habría dejado entrever que las cosas no llegaron a ser serias en el sentido de un compromiso o una relación formal duradera. Sin embargo, y aquí está el giro que sorprenderá a muchos, también se le atribuye una frase que ha causado revuelo: a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen desde fuera. Esta frase, sin duda, es la que más ha alimentado las especulaciones. ¿A qué se refiere el padre de Demet con complicadas de lo que parecen? Se refiere a las presiones externas, a las expectativas del público, a la propia dinámica de las estrellas de la televisión, o quizás a algo más personal y privado entre Demet y Can. La ambigüedad es clave aquí, y es precisamente lo que genera ese factor intrigante. No desmiente categóricamente un romance, sino que sugiere una complejidad que va más allá de la simple relación actor-actriz. Además, se ha mencionado que algún hermano de Demet, en un tono quizás más informal y desenfadado, habría bromeado diciendo que Can era un torbellino, y que era difícil seguirle el ritmo. Si bien esto podría interpretarse como una descripción de la personalidad de Can Yaman, también podría ser una forma sutil de indicar que la relación, si existió, fue intensa pero quizás efímera o difícil de mantener. La idea de que era difícil seguirle el ritmo podría aludir a las demandas de su carrera, a su personalidad o a algún aspecto que dificultó la consolidación de una relación. Lo que resulta muy interesante de estas declaraciones familiares es que, en lugar de poner un punto final definitivo a las especulaciones, las han avivado de una manera diferente. Ya no se trata de si hubo o no algo, sino de la naturaleza de esa relación y las razones por las que, supuestamente, no prosperó o no se hizo pública de forma oficial. La familia de Demet parece haber reconocido que existió una conexión, una cercanía especial, pero también han insinuado que las circunstancias, la personalidad o las complejidades de la vida de dos figuras públicas impidieron que esa conexión se tradujera en algo más estable o duradero. Este romper el silencio de la familia de Demet es un movimiento estratégico, quizás involuntario, que ha puesto en jaque muchas de las teorías que existían. Por un lado, calma a los fans que creían fervientemente en su relación y les da una especie de validación. Por otro lado, abre un nuevo abanico de preguntas para los más escépticos y para aquellos que siguen cada uno de sus movimientos. La reacción en las redes sociales y en los foros de fans no se ha hecho esperar. Muchos interpretan estas palabras como una confirmación velada de que Demet y Can sí tuvieron un romance, aunque quizás turbulento o complicado. Otros, sin embargo, creen que es una forma elegante de decir que hubo una amistad muy fuerte y una química profesional innegable, pero nada más. Lo que es indiscutible es que estas declaraciones han reavivado el interés en su historia. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la amistad, el romance, el compañerismo profesional y las estrategias de marketing puede ser muy fina y difusa. Y es probable que la verdad, como suele suceder, se encuentre en algún punto intermedio. Las palabras de la familia de Demet Özdemir nos ofrecen una nueva perspectiva, una visión desde dentro, que nos permite entender un poco mejor la compleja relación que pudo haber existido entre ella y Can Yaman. Lo que sí queda claro es que el respeto y el cariño mutuo, al menos por parte de la familia de Demet, parecen haber existido. El hecho de que la describan como una persona que prioriza la felicidad de su hija y que Can sea reconocido como un joven talentoso, aleja la idea de un conflicto o una mala relación entre ellos. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Pues, sinceramente, es difícil decirlo. Ambos actores siguen sus caminos profesionales, y mientras que Demet ha sido vista en otras relaciones sentimentales más estables, la vida amorosa de Can Yaman sigue siendo un enigma para muchos. Pero lo que sí nos han dejado estas declaraciones es un delicioso material para seguir debatiendo y especulando. Estas pinceladas de información, provenientes del entorno familiar, nos permiten imaginar un escenario donde la chispa existió, donde hubo momentos de gran conexión, pero donde las exigencias de sus carreras, la exposición mediática, o quizás las diferencias personales, impidieron que esa conexión se solidificara en algo más. Y el hecho de que la familia de Demet haya decidido hablar, aunque sea de forma velada, sugiere que quizás ya no sienten la necesidad de proteger un secreto que, con el tiempo, se ha convertido en un tema de interés público cada vez más diluido, pero que aún tiene el poder de sorprender. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por las recientes declaraciones de la familia de Demet Özdemir sobre Can Yaman.
Como ven, el silencio se ha roto y lo que hemos escuchado es intrigante, sorpresivo y, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Hemos pasado de la especulación pura a tener pequeños atisbos de la verdad, cortesía de quienes conocen mejor a Demet. En resumen, la familia de Demet Özdemir ha confirmado tácitamente que hubo una conexión especial entre ella y Can Yaman, pero también ha insinuado que las cosas fueron más complicadas de lo que se veía desde afuera, y que posiblemente no llegaron a ser una relación formal duradera. Palabras como buena conexión, joven muy simpático, y complicadas de lo que parecen, son las claves que han abierto este debate. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias que nos hacen pensar y debatir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas declaraciones? ¿Creen que confirman un romance pasado o simplemente una amistad muy fuerte? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.